ligados al factor interno de las elecciones, de la proximidad de las elecciones. Claramente acá hubo algo que vino de afuera, es cierto, pero que pegó sobre un moretón, podríamos decir. Claro. Por eso duele un poquito más, ¿no? Y le dio mucha más volatilidad al mercado cambiario de la que seguramente hubiera tenido, pero era bastante raro que no tuviésemos antes de las PASO, con la incertidumbre que hoy tenemos al respecto de los potenciales resultados que puedan tener, alguna suba del tipo de cambio, porque tenía que haber alguna aceleración en la salida de ahorros de argentinos y de extranjeros de nuestra economía para cubrirse de esos potenciales resultados, y eso se hace a partir del dólar, ¿no? Pasando hacia dólares. Y si bien el Banco Central tiene un herramental bastante amplio que ha ido armando para enfrentar este tipo de situaciones, la verdad es que lo que puede hacer es, en todo caso, moderar las tendencias como ha venido haciendo, no controlarlas o frenarlas, ¿no? Aldo, ¿vos crees, como opinan muchos candidatos, que este precio del dólar es ficticio? No, para nada. ¿Cómo puede decir alguien que este precio del dólar es ficticio cuando ha mandado gran cantidad de la gente a la pobreza? Me parece un disparate. Cuando empiezan a hablar de esas cosas, ¿sabés cuál es el gran problema de los argentinos? Que no queremos resolver los problemas que tenemos, ¿sí? Los problemas profundos que tenemos, esto no de este gobierno, no del anterior gobierno, de hace décadas. Y entonces, cuando por no resolver esos problemas los resultados llegan a un nivel de desastre tal, lo que termina pasando es que lo licuamos con una crisis. Esas crisis usualmente que han significado licuar a los argentinos, licuar el poder adquisitivo de los argentinos. Esa es la forma en la que hemos siempre resuelto o licuado los resultados de no haber hecho de no haber resuelto los problemas. Claro, cuando vos ves a muchos colegas míos que te proponen, bueno, esto es un dólar barato, en lo que están pensando es, sigamos sin resolver los problemas, ¿sí? Y licuándolos con más pobreza de la gente. Yo digo, no sería más fácil. Suponete que en algún momento allá por el 2001, en vez de hacer lo que se hizo, hubiéramos dolarizado, hubiéramos salido para una dolarización. ¿A quién le hubiéramos echado la culpa de todo lo que pasó desde entonces? A nadie. ¿A quién le echan la culpa en Ecuador, en Panamá, en todos los países que han dolarizado? A nadie. Resuelven los problemas porque ya no hay forma de inventar que con la magia del Banco Central vamos a resolverlos, o vamos a licuar, o vamos a resolver los problemas como se hace en la Argentina. El Banco Central está para mantener el poder adquisitivo de los argentinos. Para todo lo demás está el gobierno, que tiene que resolver los problemas donde está. Tenemos un Estado que hemos dejado los argentinos que durante décadas lo construyan para que les sea útil a la política y que se sirva de los ciudadanos. Es un Estado que no le sirve, por lo tanto, a los argentinos, y encima, ni pagando impuestos que son confiscatorios, logramos cubrir todo ese gasto. El país tiene que endeudarse, el gobierno tiene que endeudarse. Una locura. Tenemos que ir a un Estado que le sirva a la gente, que sea más reducido y eficiente y que podamos pagar. Pero bueno, como eso es muy difícil, bueno, lo que hay que hacer es licuarle a todo el mundo los sueldos, ¿no? Y de esa forma ese gasto baja, con más inflación, depreciando nuestra moneda. No, esa no es la solución. Hay que depreciar los sueldos, ¿por qué? Porque no se generan empleos. Nadie se puso a ver que no es un problema de menos devaluación el tema de que no se genera empleo en la Argentina. Vos agarrás los últimos 20 años, así cerrás los ojos y pon el dedo donde vos quieras, ¿sí? Y lo que vas a ver es que más del 40% de los argentinos, en la mayoría de las veces, más del 50% de los argentinos o estaban desempleados, que quieren trabajar, ¿no? Desempleado, con un empleo informal, o con un puesto público o un plan asistencial, que es una forma de disfrazar muchas veces, ¿sí? Un seguro de desempleo. Evidentemente no es el problema de cuánto valía el dólar, porque esto pasó independientemente de lo que valiera el dólar. Es el problema que tenemos una legislación laboral antiquísima que no está que no está preparada o no sirve para generar empleo productivo. Por eso la gran mayoría de los argentinos durante las últimas décadas no tuvo un empleo formal y digno, ¿no? Ahora, porque también una realidad, ¿no? Los argentinos nunca discutimos cuál es el margen de rentabilidad de las empresas. Nunca lo discutimos. Es que es imposible que en la Argentina vos no tengas márgenes de rentabilidad altísimos. Si no, ¿por qué alguien va a venir a invertir acá? ¿Sabés cómo bajan los países? Pero es un disparate. ¿Serio? No, pero no es un disparate, porque si no se los pagás se van.
que es lo que están haciendo. Vos ¿Y el sabías que riesgo nosotros tenemos empresario? 6... El riesgo empresario. Es el riesgo empresario de venir acá y poner una empresa, lo que estás Pero puedes pagando. ganar o perder. Sí, Claro, vas al riesgo. exactamente. O sea, ¿por qué la Argentina tiene que pagar más rendimiento a un empresario para que invierta acá? Porque no resolvemos todos estos problemas. Conclusión, vos sabés en la Argentina que cada 5 o 10 años Tenés estos tenés problemas. una crisis como la que espero que no tengamos, ¿no? O una situación como la que hemos vivido el último año y medio. ¿Cómo no vas a pedir un rendimiento enorme? ¿Vos crees que los rendimientos en Chile que exige un empresario son los mismos? No, Son muchísimo más bajos. mucho más bajos. Pero mira, en toda ellos Latinoamérica. hicieron, Hoy en Paraguay resolvieron son más todos los bajos. problemas que yo te estoy diciendo. Pero hoy y en crecen. Paraguay son más bajos. Sí, Perú también hizo una reforma del Estado, tiene un sistema impositivo que lo va reformando para bajar los impuestos, hizo una reforma laboral. A ver, nosotros nos las pasamos, la verdad, hablando los argentinos, como para que tomen conciencia de que hay que hacer estas reformas estructurales en términos del costo, ¿no? Que cada 10 años tenemos que mandar más del 50% de la gente a la pobreza con una crisis. Pero la verdad es que deberíamos verlo desde otro punto de vista. Deberíamos verlo desde el punto de vista del beneficio. No solamente el beneficio es evitar este costo altísimo que tiene una crisis, hacer el sacrificio para sacar este país adelante con reformas estructurales, sino el premio. Todos los países que han hecho estas reformas estructurales, por los siguientes años han crecido al 5, 6, 7%. En 20 años han triplicado el poder adquisitivo de los sueldos de sus países. Anda a Paraguay. Chile, Perú. Bueno, Paraguay. entonces, Por ¿cómo eso puede ser que dolarizar nos es una neguemos a solución? resolver los problemas? La verdad que yo ya estoy absorto, no lo puedo creer, no puedo creer que seamos tan Campeón. obtusos y necios de no ver Pero que tenemos dolarizar es problemas un a principio resolver. de solución, ¿cree usted? Yo no lo propuse como principio de solución. Yo lo que te decía es cierto que hubieras tenido muchos de los problemas que hemos tenido si hubieras dolarizado en el 2001, pero claro, se te acaban a quién echarle la culpa. Deja de ser el tipo de cambio, porque el tipo de cambio no existe más, ¿no es cierto? Si todos estuviéramos usando dólares, ¿a quién le va a echar la culpa? Acá cada vez que aparece un malo de la película y porque no queremos resolver los otros problemas de fondo que tenemos en la Argentina, aparece que el malo de la película es siempre el tipo de cambio que está atrasado. Atrasado un tipo de cambio que implica que hoy un peso argentino Si no valía nada. vale un 35% de lo que valía en diciembre del 2017, que alguien me diga cuánto más nos van a empobrecer. Porque en eso atesoramos y cobramos nuestro sueldo a los argentinos. ¿De qué me habla? ¿Viste? Resolvamos los problemas donde están, porque no se puede resolver los problemas empobreciendo un montón de la población, como suele ser lo que terminamos haciendo por esto, ¿no? Por esta necedad, por esta negativa a hacer los sacrificios para que se resuelvan los problemas, porque encima no es que no hacemos los sacrificios, porque por ejemplo se hizo un gran sacrificio durante esta gestión para mantener el problema. Lo heredaron, todo lo que quiera, pero fue para mantener el problema. ¿No hubiera sido mucho mejor hacer los sacrificios, usar toda esa deuda para resolver los problemas con muchísimo menor costo social? Eso hubiera sido gestión. Ahora, yo le pregunto a los candidatos, ¿qué piensan hacer? Cualquiera, Macri, Fernández, Labaña, volver a lo mismo, asumir, aprovechar que tiene un veranito, a decir, bueno, ya todo el mundo apostó a mi gestión, que es lo que le pasó a este gobierno, ¿sí? Y con ese financiamiento puede durar, no, porque en algún momento la gente que me empieza a apostar de vuelta en la Argentina, se empieza a dar cuenta que vos no vas a resolver los problemas de fondo, ¿y cuál es el paso siguiente? Me voy. Me voy porque viene la crisis, porque va a venir una crisis si no lo resolvemos. Pero no porque lo diga yo, lo dice lamentablemente nuestra historia. Alda, Gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.